Ahora queríamos dar paso al siguiente panel. Nuestros profesores, quédense por favor, si tenemos acá cafecito y dulcecitos y cosas. Damos la bienvenida entonces a nuestro segundo panel, donde tenemos a nuestras invitadas que son Francis Valverde, magíster en Ciencias Sociales, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas. Bienvenida, Francis. Al doctor Eduardo Taller, director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, SERMI de Chile. Bienvenido. Y a la profesora Adriana Palomera, que no me he visto acá. No sé si alguien más. Profesora Adriana Palomera, no sé. Bueno, tenemos aquí a nuestro panel, cuyo tema son las políticas migratorias en Chile, evolución, consecuencias y recomendación. Y la profesora tenía una presentación. Oigan, ahí. Bueno, buenos días a todos y todas. A mí me pidieron algo que no es menor que verlo desde las niñez. ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? ¿Ahí te escuchas? Sí, ahí. Perfecto. Tengo buena voz en todo caso, no tengo problemas de vocalidad. Y lo que intenté hacer fue en realidad hacer como intentar responder las 4 preguntas. Creo que respondí 3. ¿No, ¿tú me vas a pasar? Está complicado. Ya. Entonces pasa la próxima. Bueno, ahí busqué las fotos de lo que generalmente vemos, ¿no? Que es lo que están viviendo las niñeces cuando están en proceso migratorio o de movilidad humana. Acompañados o no acompañados de adultos. Y este es un tema muy importante porque en el caso de Chile no estábamos acostumbrados a la llegada de niñeces y adolescentes no acompañados. Ahorita sí la tenemos, ¿ya? Ahora hay una calidad de niñez no acompañada. Y lo que tenemos ahí, ¿no es cierto?, cuando nos preguntamos cómo ha evolucionado la niñez, la migración de las niñeces en el proceso desde el 70 para acá, había evolucionado la década del 70, especialmente durante la dictadura casi no hubo migración, tal cual decía la profesora, ¿no es cierto?, fue un 0,7% de migración en esta época. La niñez migrante es una tendencia muy reciente, generalmente acompañada de su familia, ¿ya? Y en el último periodo recién aparece ya la niñez no acompañada, ¿no? Y hubo un primer periodo en la década del 90, cuando se hablaba de la migración fundamentalmente fronteriza, donde migraba la familia y los niños quedaban con sus abuelos o su familia en el territorio nacional y enviaban el dinero para ellos, ¿no? Eh, cuando se le pregunta a los niños por qué migran, ellos no deciden por qué. El derecho a la participación de las niñeces en la migración en general no es un derecho que puedan ejercer, ¿no? Es la familia, los adultos que deciden migrar, y muchos de los niños y niñas, los estudios de la ISTRA, Pavés, por ejemplo, una socióloga de la Universidad de Chile, que fue hay muchos estudios que ella ha hecho con la niñez migrante directa, muestran, ¿no es cierto?, que las niñeces no deciden migrar, ¿no? Deciden los adultos migrar y la niñez se ve enfrentada a vivir una realidad que no le es propia, ¿no? Ahí hay, solo para que lo tengan, una colección de la migración desde el año 70 hasta el 2025, ¿no? Con una proyección basada fundamentalmente en tendencias, ¿no? Y si pensamos en el 2025, tenemos más o menos 1.850.000 migrantes en el país, donde más o menos el 25% son niñas, ¿ya? Y adolescentes, ¿ya? Que es más o menos la misma cifra que tenemos en Chile de niños y niñas, ¿no? Y si ustedes van viendo cómo va aumentando porcentualmente el número de personas migrantes, ¿no? Y cómo las tendencias van mostrando
cómo en las diferentes crisis en los diferentes países van generando migraciones. Está la situación, ¿no es cierto?, en Perú, la situación en Venezuela, cómo esto va mandatando la movilidad humana. Cuando la profesora planteaba, ¿no es cierto?, cuáles son las razones de la migración, en general con razones económicas y políticas, ¿no?, sociopolíticas, ¿no? Siempre la migración es política, y yo quisiera resaltar ese hecho. Aunque sea económica, es política. O sea, en su país no hubieron condiciones suficientes para mantenerse. Pero también la migración es un derecho humano. Yo puedo querer migrar porque quiero vivir en otra parte, nada más. ¿Ya? Y ese desafío no lo tienen los niños y las niñas no deciden nunca cuando migran. ¿Ya? Yo puedo contarlo desde mi propia experiencia. Yo tuve que emigrar por razones políticas porque bueno, en la década, en el año 70, con la dictadura militar, tuvimos que salir muchas de Chile. Llegué a un país muy desarrollado, así que era una buena migración, una política migratoria. Nos mataron a la escuela inmediatamente, tuvimos todos los derechos sociales de manera inmediata, no tuvimos nunca un problema de dónde vivir porque el Estado se preocupó de que tuviéramos un espacio para vivir, para iniciar la vida hasta que encontraran el trabajo los adultos, etc. ¿Ya? Yo me tocó migrar a Canadá. Pero siempre fui extranjera. La sensación de no pertenecer, el no arraigo, cuando tú eres niña o niño, yo no era tan niña, era adolescente, tenía 16 años, pero mis hermanos pequeños, por ejemplo, eran todos chiquitos, ellos entraban a la escuela, inmediatamente tuvimos que aprender el idioma. En la escuela, a los adultos se les enseñó inglés. O sea, las condiciones migratorias son muy distintas de acuerdo a los países. Chile no tiene condiciones migratorias adecuadas para los niños y las niñas. Entonces, ahí, por ejemplo, está como del año 2018 hasta ahora ha aumentado el número de niños y niñas migrantes en el país, ¿no? Esos son datos del INE, ¿no? Y en este momento tenemos cerca de 302.000 niños y niñas migrantes en Chile. ¿Dónde están esos niños? Porque esa sería la pregunta adecuada. Afortunadamente, en la siguiente, por ejemplo, muestra, si viene el 2017 el dato, que la mayoría de los niños y niñas están en la escuela. O sea, los niños y niñas el porcentaje que no va es muy pequeño, ahí están por edad, ¿no? De modo tal de que podemos ver la diferencia, ¿no?, de el ingreso escolar. Acá está en términos de inasistencia, los que no van, ¿ya? Nosotros tenemos un porcentaje muy bajo de niños según las edades que no vayan al espacio escolar. Y esto es muy positivo. Ahora, el tema es que, y podemos recordar, por lo menos en mi caso, por el trabajo que me toca desarrollar, cómo ha sido de difícil lograr que se han sacado diferentes políticas como parcializadas, ¿no?, para que tengan acceso a la salud, para que tengan acceso a la escuela, número de ruta especial o número especial dentro de los colegios, etcétera, lo que va dificultando la sensación de pertenencia e identidad social dentro del país. El año 2021, recién, bueno, ahí yo hice históricamente no hay un conteo acumulado de cuántos niños han migrado a Chile en todo el tiempo, pero los registros recientes muestran que hay más de 300.000 niños y niñas adolescentes extranjeros que viven en el país, reflejando un fenómeno que se ha intensificado en los últimos 15 años. ¿Ya? Y eso es producto de la masiva migración de Venezuela, de Colombia, de Perú, especialmente la venezolana y colombiana, que es la de los últimos años. Se ha mantenido relativamente estable la migración peruana y boliviana en nuestro país. Con una de las crisis que hubo en Argentina, hubo un grupo de migración argentina interesante, y ahí yo quisiera relevar algo que me parece importante poner en evidencia, que es el racismo o xenofobia en nuestro país. El migrante argentino nunca recibió el mismo trato que recibió el migrante peruano o boliviano. Nosotros somos un país que desafortunadamente tenemos una... no sé cómo decir, pero una actitud negativa hacia nuestros hermanos bolivianos y peruanos. Esta noción de que somos superiores de no sé qué, porque los bolivianos no somos superiores de nada, hace que tengamos un vínculo con la migración muy complejo y acusamos, ¿no es cierto?, a los migrantes de las más variadas situaciones negativas.
nos cuesta mucho aceptar la diferencia como un valor, ¿ya? Como la riqueza que implica que la diferencia sea algo muy positivo para nuestro país, ¿ya? Tiene mucho que ver con esta noción histórica de que somos casi una isla, de que no hay nada mejor que ser los ingleses de América Latina, frase que yo escuchaba de mis abuelos, ¿no? Que uno dice, a ver, perdón, pero ellos vinieron a colonizarnos, los españoles también vinieron a colonizar. Entonces, como esto de ser muy importante porque éramos los ingleses de América Latina en una situación muy compleja. La otra, ahí yo intenté hacer, ¿no? Una evolución de la niñez migrante en términos históricos, ¿no? En los 90 una migración incipiente, en los 2000 un incremento gradual, están las primeras tensiones escolares en toda la década del 2000, si entran, no entran, si tienen los mismos derechos que tienen los niños o las niñas nacidos en Chile, etcétera, ¿no? Y un marco normativo muy limitado con políticas muy puntuales, ¿no? En educación, pongámosle un número especial, en salud, bueno, ya, pero no se puede negar la salud, etc. En la década del 2010, ¿no es cierto?, se diversifica bastante. Ya hay una mayor visibilidad pública de la niñez migrante se produce, ¿no es cierto?, la crisis haitiana, donde llegan muchas familias haitianas a Chile, incluso en charter, etcétera, y se produce por primera vez, así de manera nacional, un tema con el lenguaje. ¿Ya? Hasta este momento habían llegado migrantes que hablaban español, ¿ya? De una u otra manera, por todos los modismos propios, etc. Pero cuando llegue la migración haitiana, primero hay un tema de color muy evidente, ¿no? La afrodescendencia está muy notoria, por una parte, pero de idioma, ¿ya? Y ahí el creol pasó a ser un tema muy fuerte, empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, especialmente con niños y niñas, cómo podemos generar como un diccionario que me permita tenerlo. Son muy pocas las personas que hablan creol y español al mismo tiempo que pueden estar traduciendo de manera permanente. Y ahí pasa lo mismo que pasó en Canadá, en mi caso, y es que los niños aprenden rápidamente el idioma, el español en este caso, y se constituyen en los traductores de sus adultos. Eso es una carga muy fuerte para las niñas, ¿ya? Primero porque tienen que entrar en temáticas que no les corresponden por niñez, ¿ya? Si van al médico con su mamá y le traduce el niño a la mamá su problema a la matrona, por ejemplo, en el centro, su problema más íntimo, ¿no? El niño o la niña se enteran de situaciones que no tendrían por qué saber, que la mamá no puede explicarlo, o el papá no puede explicarlo, ¿ya? Cuando tiene que negociar laboralmente, pues, también tiene que el niño o la niña ser parte de ese proceso, lo que hace una carga muy fuerte para la comprensión del niño de la realidad de qué familia, ¿verdad? Y eso no tiene protección. Y Canadá no pasaba más o menos lo mismo, solo que había muchos más seres humanos adultos que hablaban español, entonces no era tan evidente. Pero cuando tenías que hacer un trámite inmediato, partían conmigo. Y bueno, en este caso, anda a traducir a tu mamá o a tu papá, ¿no? Y en el 20, ¿no es cierto?, se produce la crisis venezolana, miles de familias llegan a Chile, los datos que les hablan más que del 13,5% son niños y niñas los que llegan, y la política pública por primera vez se constituye en una nueva ley, que es la ley del 2020. Que es la primera ley, porque hasta antes teníamos solo la de extranjería, que es la de la dictadura militar de 1975, está la ley 20 de 2021 sobre la migración, que por primera vez reconoce los derechos de la niñez en temas. ¿Ya? ¿Qué consecuencias ha generado? Bueno, hay una deficiente gobernanza en toda la temática de migración en nuestro país, ¿ya? Entre que sí hablemos con los migrantes, pero no hablemos tanto, porque los chilenos tenemos que decidir. Esta noción de chileno versus chilenos, ¿no?, es un concepto que, por lo menos desde el mundo de las niñetas, tenemos que enfrentar de manera distinta. Hablamos de habitantes de Chile, que es distinto a decir los que sí son y los que no son, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, a mí que me toca mucho trabajar con municipios, etc., uno de los temas es, yo siempre hablo de los habitantes de la comuna. Niños, niñas, adolescentes, habitantes de la comuna. Y algunos de ellos reaccionan y decir, pero no todos son chilenos. No, para los efectos de los derechos humanos de los niños y las niñas, todos son habitantes de Chile. Por el solo hecho de ser habitantes de Chile tienen todos los derechos. Todos.
no requieren ningún papel que diga si es legal o no legal, porque los humanos no somos legales o no legales, somos seres humanos, ¿ya? En especial las niñeces. Y ahí la Observación Federal número 23 del Comité de Derechos del Niño lo establece de manera perentoria. No se puede hacer discriminación alguna con ningún niño y niña por el papel que tenga, por la condición de su padre o madre. No, no puede. Pero Chile, en este momento, estamos discutiendo, están discutiendo los del Congreso, hacerle una reforma a la Ley de Migración del 2021 que diga que no se podrá recibir ningún apoyo social a una persona migrante que no tenga el carnet de identidad alguna. Estamos luchando para que no sea, estamos firmando ahí un papel, que ojalá sirva de algo, porque esto, bueno, ya lo dijo uno de los presidenciales, ¿no? Dijo que no iba a tener derechos los niños y niñas migrantes, que no eran, comillas, regularizados a ninguna acción social. Beneficios efectistas han sido presentados. Y lo que conversábamos, yo además me convertí en una experta de presentación a la Corte Interamericana, presentaremos todos los recursos que sean necesarios con el Estado de Chile, porque eso no podemos aceptarlo bajo ninguna circunstancia. Creo que queda una. Dale nomás a la Cristina. ¿Ya? Entonces, a modo de conclusión, primero que nada, la migración infantil en Chile ha evolucionado desde una presencia marginal a una presencia muy evidente y visible. La Segunda Independencia, por ejemplo, tuvo en su momento una crisis de niños en la escuela. Tuvieron que dejaron incluso cerrar escuelas porque tenía muchos niños. Con la crisis venezolana se llenó la escuela. Y le faltan, donde hay incluso un 90% de niños y niñas en las escuelas que son solo niños y niñas migrantes. Entonces, yo no voy a entrar en cifras del número del PIB, etcétera, que aportan. El desafío es que todos los niños y niñas, por el solo hecho de ser niños y niñas, tienen que ser reconocidos, aceptados, respetados, pues tienen la misma dignidad que tenemos como escritores, aunque no sean, ¿ya? El segundo, ¿no es cierto?, es el hito de migración del 21, ¿no es cierto? Y el cómo enfrentamos la xenofobia y la discriminación como un dato cotidiano, ¿no? Y cómo entendemos que las niñez y las adolescencias, que es mi centro de preocupación, ¿no? No pueden ser afectadas por el racismo, la xenofobia, la discriminación. ¿Cómo comprendemos todos los adultos que somos garantes de los derechos de los niños y niñas migrantes? Que tenemos que acogerlos porque están viviendo una doble vulneración por ser menores de edad, de parte de los adultos, pero además porque no están en su país de origen, lo están pasando mal, se están sintiendo mal, no están viviendo plenamente su desarrollo y todas las potencialidades que tienen como estudiantes. Y este es para nosotros como institución y como grupo que estamos trabajando en el tema de la niñez y adolescencia como derecho, que tenemos que lograr que este país reconozca a todos los niños y niñas, a todos los niños y niñas que habitan en Chile, como sujetos de derecho con la misma dignidad y los mismos derechos que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Francis, por esta presentación. Interesante lo de los niños, y para verificar también, porque se habla mucho de esto últimamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar ahora el pase al director nacional del Servicio Nacional de Migrantes, el doctor en Sociología Eduardo Taller. Bienvenido, muchas gracias por asistir. Muchas gracias por la invitación a la Fundación, no voy a pronunciar más, pero voy a decir igual, English World. Un privilegio estar aquí, no había estado antes, así que muy bonita. A ver, voy a hablar de temas de coincidencia, ¿no es cierto? Muy asociado a lo que acaba de exponer Francis, porque traje una presentación para referirme principalmente a lo que considero que son los ámbitos más relevantes en términos de magnitud de la política migratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos donde se ha logrado un mayor impacto de las decisiones en la realidad. ¿Ya? Y uno tiene que ver con el tema de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes. El segundo tiene que ver con la migración boliviana.
de trabajadores y trabajadoras bolivianas. Son como los dos ámbitos donde la política migratoria que hemos llevado adelante, que es muy amplia, tiene muchos objetivos, digamos, muy compleja. Yo diría que son los dos ámbitos donde se ha logrado un mayor impacto en la situación. Voy a partir por, digamos, plantear un tema más general, ¿ya? Que tiene que ver con, eh, con tres preguntas asociadas a la política, a las políticas migratorias y a lo que pasa en materia de migración. O sea, no nos tenemos que preguntar necesariamente cuánto de lo que pasa en materia migratoria, de la movilidad de los flujos, de hoy día, del hecho de que hoy día esté, por ejemplo, yendo menos gente hacia Estados Unidos, esté retornando más gente, cuánto de que esté el flujo actualmente en Chile concentrado en personas bolivianas y vaya a la baja la entrada de personas venezolanas, en fin. Todas esas cosas que ocurren en materia migratoria, también es importante hacerse la pregunta de en qué medida las decisiones que se toman en materia de política pública inciden en eso, cuán eficaz es la política de restricción o de deportación de Estados Unidos para detener el flujo, uno, dos, cuán eficaz son los relatos, los discursos en materia de toma de decisiones por parte de las personas migrantes. Hoy día lo estamos viendo, veo yo, en la frontera norte de Chile, donde un hecho que aún no está ocurriendo en el ámbito de la realidad, porque sí está en el ámbito de lo que se está diciendo públicamente a propósito de que las personas se van a empezar a ir de Chile. Y eso va a generar una situación de frontera. Entonces ahí está el discurso de la realidad. Y luego, ¿cuánto de lo que está pasando en materia migratoria responde a los procesos naturales o estructurales, como queramos llamarlo, de la realidad migratoria de los países de origen, tránsito y destino? Entonces, creo que eso tenemos que tenerlo bien medido y bien pensado para efectos de entender y usar las políticas públicas para no subvalorar ni el ámbito de las decisiones, ni el ámbito de los relatos, que las migraciones son muy sensibles también a lo que se dice. La única, diría yo, crisis en frontera que hemos vivido como gobierno fue lo que vivimos en el año 2023, en febrero, cuando, a propósito de lo que se vino a llamar el criterio Valencia, ¿ya? El fiscal nacional dice un criterio, establece una realidad que se entiende de una forma distinta en la sociedad, con la gente. Él dice, las personas que no sepamos su identidad, ¿ya? Y se estaba evidentemente refiriendo a las personas que son perseguidas por la fiscalía, que pasan por el centro de justicia, etcétera, que han cometido algún delito, que han tenido alguna flagrancia, las personas de las cuales no sabemos la identidad deben ser retenidas en prisión preventiva hasta que no se las registre, ¿ya? Y eso se entendió hacia afuera como las personas irregulares van a ir toda la casa. Y eso generó, y eso generó mucha gente funcionaba de la salud de Chile en allí que consiguió porque Perú no permitió el ingreso de las personas. Entonces eso generó una situación muy compleja en la frontera. Y muestra eso, creo yo, como la sensibilidad que tienen las decisiones de las personas migrantes también a lo que se dice en los países, ¿no? Y eso es un problema, creo yo, porque hay mucho discurso que busca tener efecto en la realidad. Y eso es muy complejo para efectos de la gestión de las políticas en el ámbito de decisiones asociadas a acciones en los territorios de las personas, las políticas públicas. En términos del primer ámbito que me interesa destacar, de lo que se ha hecho en materia de política migratoria, voy a referirme a la niñez, ¿ya? Efectivamente, la ley de migración es sumamente garantista con la regularidad de los niños. O sea, no solo en términos de los principios, que está consagrado, el derecho del niño, a todo evento, o sea, eso está en los principios, pero también la ley dice que los niños tienen que ser regularizados independientemente de la situación de los padres de manera inmediata. Y después la reglamentación dice que eso tiene que ocurrir independiente que no se sepa la identidad del niño. O sea, es, digamos, lo que nos está diciendo la ley. Sumado al reglamento, es que no debe haber ningún obstáculo, incluso el documento de identidad, ¿ya? De un niño para darle una visa.
y nos dice a nosotros que los servicios hagan. ¿Ya? Claro, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con los servicios? Esto tenemos que implementarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Primero, la decisión de hacerlo. ¿Ya? La decisión de hacerlo se tomó el año, está en la ley, o sea, teníamos que hacerlo, pero había que implementarlo. Se tomó el 22, el año 2022. A mediados de año, yo dije, ya, bueno, tengo que empezar, pero hablemoslo. Que se tome la decisión, que sea una decisión de gobierno. Lo que se decidió fue, hagámoslo, ¿ya? Pero no lo comuniquemos. No lo comuniquemos. Y no lo comunicamos. ¿Ya? Y por suerte no lo comunicamos, porque ese mismo día, ¿ya? Hubo una situación bien compleja en la Alameda. Dos niños, adolescentes en realidad de 15 años, extranjeros, asesinaron a un trabajador chileno, ¿ya? En un asalto, en un puñal, al frente de la iglesia de San Francisco, en la Alameda de San Francisco. Entonces nosotros dijimos, chuta, si esta cuestión se sabe, nos van a decir que estamos dándole visa a asesinos, que sean niños. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, quiero transmitir con esto que en la evolución de la política, nosotros tomamos esa decisión de disociar lo que hacemos en términos de garantías, reconocimiento, regularización, por ejemplo, mujeres embarazadas, personas, niños y adolescentes, de las decisiones que tomamos respecto de los relatos que nos permiten no solo administrar los malestares que hay respecto a la migración, sino que nos permiten administrar también políticamente los otros ámbitos de acción del gobierno. Es decir, la política migratoria no es solo, y esto creo que es bien importante, no es solo acciones y discursos que se hacen sobre la población migrante. Hoy día la política migratoria es parte de lo que puede generar una crisis política de un gobierno y es parte de lo que puede garantizar ciertas condiciones de estabilidad de un gobierno. Por lo mismo, el manejo de la política migratoria tiene un impacto que va más allá de las consecuencias directas de las acciones de la política pública. En materia de niñez, de que se tomó la decisión a propósito de la regularización de los niños a través de la visa humanitaria. Cuando hablo de visa humanitaria, digo visa de niños pedidas dentro de Chile, que son visas solicitadas por los padres en situación irregular, ya sea por ingreso clandestino o ya sea porque entraron como turistas, a su Colombia principalmente, entraron como turistas y tienen una irregularidad sobrevenida. Esa gente pide visa para sus hijos y se la otorgamos. Del 2022 hasta 25, hasta mediados del primer semestre de 2025, se han solicitado 120.000, prácticamente 119.000 solicitudes de visas humanitarias de niños dentro de Chile. Se han otorgado 107.000, o sea, el 90% de la visa. Hay unas veces, claro, que están en análisis, que hay de fase temporal, ¿ya? Entonces, la decisión de regularizar una decisión que ha tenido un impacto, digamos, de esa magnitud en la regularidad de los niños y adolescentes. ¿Con qué problema nos enfrentamos en un volumen de 10.000, yo diría un poco menos, de 6.000 si nos centramos en Venezuela, 6.800 de ese volumen? No tienen documento de identidad. Y ahí tenemos un dilema y una diferencia con mucha gente y una tensión, ¿ya? Y tenemos diferencia con los tribunales de justicia también, ¿ya? Porque nos dicen, la ley a ustedes le dice, den el documento, la visa, aunque no tenga el documento de identidad, ¿ya? Entonces, me está diciendo a mí, sin ningún medio de verificación de que el adulto, que dice ser el adulto responsable, padre, madre, cuidado de ese niño, lo sea, no tengo eso, puedo no tener ni certificado de nacimiento ni documento de identidad, e igual la Corte me mandata darle la visa, ¿ya? Lo cual no solo es un riesgo para el niño, evidentemente, que puede estar siendo objeto de una explotación, un secuestro, está bien, son casos marginales, pero puede ocurrir, ¿ya? O que esté siendo objeto de un secuestro de una persona. También es un riesgo para la sostenibilidad de la regularización de los niños. Entonces, claro, hay que buscar una fórmula.
Y esto ha sido más largo. Son casos, como digo, estamos hablando de 6.000 residencias archivadas, que normalmente no las rechazamos por este motivo, pero las archivamos, pedimos como subsane el documento, vaya a buscar el documento de identidad, en fin, y como no lo hacen, porque en el fondo no lo pueden hacer porque no hay consulado aquí venezolano, básicamente, o porque les niegan el documento, en fin. Estamos hablando de una magnitud igual, de todas formas, menor, y lo que hacemos es, esta es una decisión reciente, y con los riesgos que tiene, digamos, asociado a lo que acabo de decir, otorgamos la visa igual, pero derivamos sí o sí al Tribunal de Familia y Niñez. ¿Qué es lo que sería la solución? ¿Qué es lo que pasa con la ley de los que una persona sin identidad se le solicita al registro civil y le haga un procedimiento de filiación? Esa es la solución. Yo lo hablaba con la COP, vemos como... Pero bueno, ahí tenemos un nudo al tema de los niños, pero aún así se ha avanzado sobre la base de decisiones que igual son tensionantes y no son fluidas, ni naturales, ni espontáneas. Eso respecto del tema de los niños, tenemos una tasa de rechazo de visas de niños bajísima. Se han rechazado 33 los 4 años, 33 visas. Digamos, de 120.000. ¿Qué otro impacto, o sea, qué otra cosa, qué otra acción está asociada a esta decisión? Es que en el Servicio Nacional de Migraciones, claro, uno podría poner todas las visas a la fila. Llega a un niño y se pone a la fila y llega primero, que es la lógica, digamos, la lógica que opera, por decirlo por defecto, el Servicio Nacional de Migraciones. Llega una visa, y hasta que no se termine de tramitar el reclamante, espera. Nosotros no hacemos eso, revisamos algunas. Esta la revisamos en base a lo que nos dice la ley, porque la ley nos dice que las visas para niños y adolescentes tienen que entregarse de manera inmediata. Y usa esa palabra textual en la ley. Entonces eso es ahora. Entonces tenemos un equipo de personas del servicio que le llegan en su bandeja de análisis, primero las visas de niños que la otra. Es un equipo especial para resolver el proceso más rápido que el resto de las visas. Después hay otras que revisamos que tienen que ver con trabajos que están en la ley y también en la política. Lo segundo, tiene una parte que ver con esto, porque quería como dar un diagnóstico más general, partir por lo más específico para enlazarlo con la presentación de los avances. En términos generales, a Chile le están pasando hoy día, y cuando digo hoy día digo 2024, 2025, básicamente 3 cosas en materia de flujos migratorios. ¿Ya? Está habiendo un proceso de reunificación familiar dentro de Chile, de venezolanos y de colombianos. ¿Ya? ¿Cuál es la composición o la naturaleza de este proceso de reunificación familiar? En el caso de Venezuela, de las visas que se han otorgado en los últimos 2 años, visas temporales, o sea, visas iniciales, tipo nuevo, por decirlo así, un 60% de las visas otorgadas a venezolanos y venezolanas, el total de las visas otorgadas hoy día y el año pasado a Venezuela, el 60% son visas humanitarias para niñas y adolescentes. Claro, no está distribuido equitativamente en los distintos ámbitos, y son muy pocas las visas laborales que se otorgan a venezolanos. ¿Por qué? Porque hubo 2 procesos de regularización aquí en 2018, donde se entregaron muchas visas de trabajo a venezolanos y venezolanas, y otro en 2021, que se inició, pero lo terminamos nosotros en 2022. Entonces, el 2022 fue un proceso, un año, donde se otorgaron muchas visas temporales a venezolanos. Y hoy día lo que se está haciendo es, esas personas, o aquellos que han entrado irregular, ¿no? Están pidiendo visas para el niño, ¿no? Este 60%, al ser humanitario, son personas en situación irregular, ¿no? Y luego hay un 10% más que hay que sumar a ese 60% de reunificación familiar dentro de Chile. O sea, tener un 60% de las visas venezolanas son visas familiares, pedidas dentro de Chile. Luego, con Colombia pasa un poco lo mismo en términos globales, ¿no? Son un poco más enfáticos los números, pero tienen un enfático en el sentido que es el 73 o 4% son visas de reunificación familiar pedidas dentro de Chile, la gran mayoría. Pero aquí hay una particularidad: la mayoría no son los niños, sino que son
otros vínculos, parejas principalmente. ¿Ya? Y eso se debe, creo yo, a que Colombia, como no tienen visto, como no hay un ingreso irregular alto de personas colombianas, los colombianos todavía entran y colombianos todavía entran como turistas. Y muchos se quedan y muchos reunifican dentro de Chile. Tienen sus parejas. Entonces, porque la visa de reunificación familiar es de las pocas, ¿ya? Junto con las humanidades que se pueden pedir dentro de Chile, las visas temporales. Entonces, tenemos un proceso de reunificación familiar dentro de Chile, de bolivianos, perdón, de venezolanos y de colombianos. Es una primera cosa que le está pasando a Chile. Una segunda cosa importante que le está pasando a Chile, que en términos de magnitud, lo que acabo de decir, Colombia y Venezuela, si sumamos 24 y 25, el 18% de las visas otorgadas, de todas las visas otorgadas, son a Venezuela. Esa es la magnitud del fenómeno venezolano hoy día. De Colombia el 7%, o sea, entre ambos son como el 25% de las visas que se otorgan en Chile, si no otorgados 24 y 25 son a estos dos grupos. Luego tenemos un fenómeno que paradojalmente respecto de su visibilidad es mucho menor, que tiene que ver con el proceso de reunificación familiar de familias haitianas, ¿ya? En Chile, que representa como el 3% del total de visas que se da, de que básicamente son familias que viven en Chile hace ya bastante tiempo, con residencia definitiva, y que están trayendo a sus familiares, principalmente niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y de repente llega un avión y salen en maquinaria, es como que la invasión. ¿Ya? Pero estamos hablando del 3% de un flujo, digamos, que en términos totales este año fueron, si no me equivoco, han sido 180.000 visas temporales que se han dado, y el año pasado un poco menos. Se entregaron el año pasado 142 y este año estamos con 184. Y lo que principalmente le está pasando al país en términos de volumen, en términos de fenómeno migratorio y en términos de, vuelvo al principio, el impacto de las decisiones en materia migratoria es Bolivia. O sea, Bolivia, hoy día, si el año 2022, del total de visas temporales otorgadas, las visas temporales bolivianas eran el 9,7%, hoy día, del total de visas entregadas bolivianas, o sea, perdón, del total de visas otorgadas a todas las personas, esas 180.000, casi el 55% son bolivianos. Se ha invertido, ¿ya? Porque esa proporción en 2022 era venezolano, el 46%, en el 2022 46% de las visas era venezolano. Hoy día el 55% de las visas, o sea, básicamente lo que hace el Servicio Nacional de Migración hoy día es otorgarle visas Mercosur a bolivianos, pedidas desde fuera, no visas familiares, son visas laborales, ¿ya? Y luego la resolución de las visas de niños venezolanos. Tercer lugar, reunificación de colombianos dentro de Chile. Y cuarto lugar, en términos de volumen, Haití desde Chile, que es un volumen mucho más chico, ¿ya? Un 3% de las visas que damos corresponde a esa nacional. Pero eso es lo que está pasando hoy día a nuestro país. Voy a tener luego un lío para terminar. A ver, ¿qué pasaba con Bolivia cuando llegamos al gobierno en el año 2022? Pasaban dos cosas. Había un altísimo ingreso irregular de bolivianos, ¿no? Y la primera pregunta que nos hacíamos es: ¿por qué entran irregular si pueden entrar como turistas? ¿Ya? Porque en el ingreso igual pedían bolsa de viaje, recursos que demostraran que tenían posibilidad de subsistir en el país los 90 días que dura el permiso transitorio. ¿Ya? Y eso normalmente los bolivianos no tenían ni una tarjeta de crédito, ni un efectivo, porque venían básicamente a trabajar de manera temporal, entonces no tenían como la demostración de los recursos. Luego entraban irregular, o los que podían demostrarlo, o según digamos la decisión que se toma en el paso de la frontera, entraban como turistas. Entonces teníamos un ingreso regular muy alto de bolivianos, este 2022 yo diría entero, más la primera parte larga hasta septiembre de 2023, esto fue como lo más persistente y lo más presente respecto a la migración boliviana. ¿Cuál fue la primera decisión que se tomó? ¿Ya? Porque nosotros decimos, ¿por qué no piden la visa Mercosur? Es una visa que te da 2 años de residencia regular. Entonces, claro, ahí de manera inmediata nos dijeron la contraparte de Bolivia que vale $90. Por eso no la piden. Ya, vale $90, bueno,
pongamos la gratuidad de la visa. Ya, entonces se firmó un acuerdo en septiembre del 23 para, por reciprocidad, eximir del pago de la visa Mercosur, cosa de que hubiese un incentivo para solicitarla y poder otorgarla en la, digamos, de manera expedita. El que no esté asociado al pago, esto es importante, es relevante para efectos de la oportunidad del otorgamiento, porque es una etapa menos que tenemos que revisar antes de otorgar el estampado electrónico, porque si no ha pagado, no le otorgáis la visa. Entonces, el que no tenga que pagar lo hace más rápido. Otra cosa que hace rápida las visas Mercosur es que no se les pide contrato de trabajo. O sea, que casi no hay un análisis en las visas Mercosur, porque lo único que hay que chequear es que haya un documento de antecedentes penales y un documento de identidad. Nada más. Ni contrato de trabajo, ni medios de vida. O sea, es una visa muy liviana para el análisis. Entonces, por eso hay una mayor facilidad de tramitación. Y luego, la otra cosa que hicimos fue llegar a otro acuerdo con Bolivia, el 2024, donde a cambio de pedirles colaboración en el control de frontera, ¿ya? Básicamente que nos ayuden con los procesos de reconducción, que está generando problemas, digamos, importantes políticos, pero también de gestión de la frontera. A cambio de eso, nosotros nos comprometimos, nos pusimos como la soga al cuello, como servicio, fue darle las visas en 15 días. O sea, pida la visa y resuelvan en 15 días. Nosotros resolvemos. Eso está, o sea, el acuerdo lo dice, lo único que dice de todo lo que se ha hecho el acuerdo, es lo único que se han dicho muchas cosas que son falsas. La negociación fue esa. Ya, ayúdame a recibir personas de terceros países y yo te resuelvo las visas de tu gente rápido. Esa fue la negociación. Hoy día la resolvemos cuando están bien presentadas, tienen bien los documentos, estamos en el 30 días, 25, estamos acercándonos a los 15. Algún acuerdo de cuya implementación requiere irlo aceitando, y eso hizo que la decisión fuera poner equipos especiales también a resolver esa visa. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, con esto ya voy a cerrar. Volviendo a las preguntas iniciales, yo creo que lo que está pasando respecto de Bolivia, se combinan dos de los elementos. Uno, las decisiones que se han tomado, que efectivamente han tenido un impacto en la realidad migratoria que estamos viendo, pero no podemos desconocer que los elementos como estructurales del flujo boliviano tienen también un impacto. O sea, hay explícitamente, además en algunos sectores de la economía, una demanda específica de trabajadores bolivianos, por nombre y apellido. Nosotros firmamos un convenio con la Sociedad Nacional de Agricultura, con la SNA, para implementar esto, para implementar los acuerdos con Bolivia. O sea, es nombre y apellido, ¿ya? Bolivia. O sea, visas para bolivianos. Y luego yo creo que en la gratuidad en las visas Mercosur, la también tramitación más oportuna, porque la decisión de trabajar en el campo no es una decisión que se tome ya el próximo año o era la temporada, no, es una decisión que se toma en un muy corto plazo. En un muy corto plazo. O sea, la persona dice, oye, hay posibilidad, ya voy. Y toman la decisión sobre la marcha. Entonces, en ese marco, de realidad, no se puede, ya, espérate 6 meses que resuelva las visas. En fin, entonces, lo hemos pensado también. O sea, lo de los 15 días ha ayudado muchísimo a que la migración irregular boliviana baje. Y hoy día no estemos viendo, voy a tocar madera por este verano, no estemos viendo los buses que veíamos de manera persistente con migrantes bolivianos saliendo de sectores agrícolas de manera irregular. Hablo de Colina, Melipilla, Curicó, donde de repente había accidentes. Eso dejó de verse, ¿ya? Porque dejaron de entrar de manera irregular y entendieron además, y esto de hecho fuimos a decírselo allá, a las organizaciones, fuimos a hacerlo, ¿ya? A decirle, claro, que si entran como turistas, si entran irregulares, les van a pagar menos. Y eso fue como entender, claro, pidan la visa, porque ahí van a tener mejores condiciones de trabajo. Entonces, se han juntado, yo creo, en el caso de Bolivia, decisiones que han tenido impacto, pero no podemos decir, no, es porque hemos tomado buenas decisiones, que esto está así. No, se han tomado decisiones, pero las condiciones también son propensas a eso, se han juntado ambas cosas bien, y en el caso de los niños, yo diría que lo mismo, o sea, una ley que establece condiciones para hacer esto, y luego también decisiones que han favorecido
regularidad de niños, niñas y adolescentes. Es un- ¿Puedo dar ¿puedo hacer una excusa? Sí. Lo que pasa es que hoy día está ocurriendo un encuentro de la Red Interamericana de Autoridad Migratoria, de la cual soy anfitrión. Entonces me tengo que ir pronto. Entonces, todo estaba ocurriendo hoy día, entonces me escapé para venir para acá. Muchas Entonces, es cerca. gracias. Pero me voy a, de repente, voy a tener que ir antes de las 12, yo creo, pero sí puedo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Llegó la profesora Adriana Malomera. Le agradecemos mucho. Ella es magíster en Historia, doctora en Estudios Americanos, directora académica del Centro de Estudios Migrantes de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenida, profesora. Así que- Muchas gracias, pido las disculpas. Estaba en un taco antimigratorio porque estaba tremendo ahí en la carretera, así que fue horroroso. Pero llegué. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Por la mañana han estado las noticias bien ahí interesantes respecto al tema migratorio, pero de los que están saliendo hacia Perú. Entonces había toda una propaganda respecto y noticias respecto a los que estaban saliendo y que salen de noche, un poco también en la línea esto de la debilidad de la frontera, ¿no? Que es el tema de hoy. Yo traje una presentación, pero la mandé seguramente muy tarde. Lo interesante y lo difícil de esta exposición es hablar después de Eduardo, que tiene los datos, tiene todo. ¿Ah? Vamos, vamos a ver. Sí, pero tú tienes todo ahí, es como tan difícil meterse en un tema cuando está el director que maneja la verdad, que datos que a veces uno cree que todo es muy simple, ¿no? Uno a veces cuestiona y dice, bueno, pero ¿por qué no gestionamos bien? ¿Qué nos pasa que si está la ley, tenemos una ley ya hace 3 años ya, 21, 22 la aplicación, ¿por qué seguimos entrampados en estos temas? Y yo creo que Eduardo en ese sentido es bien interesante lo que él presenta porque también nos ilustra de problemas que no tienen que ver solo con lo macro, sino también con cosas que suceden en el cotidiano y que hay que resolverlas, ¿no? Entonces ahí yo pensaba en mi presentación, decía, pucha, me embarró un poco la presentación porque venía a hablar un poco de la idea también de, de esto de plantear como una gestión pragmática, cómo avanzábamos hacia una gestión pragmática. Entonces lo primero que quería presentar esta idea de los tránsitos del presente. Me parece que hay una caracterización así a modo general. Diría que claramente lo que ya sabemos, pero que no tenemos que dejar de decirlo. Hoy día estamos frente a transformaciones de la movilidad humana que son nuevas. Hay una reconfiguración de los flujos migratorios que además no impactan solo el sentir, sino que también impactan la política. Y eso significa que hay nuevos desafíos, se complejizan los procesos migratorios, no solo a nivel nacional, sino que se han complejizado, diría que a nivel internacional, particularmente en la región. Muchas veces pensamos solo en el proceso venezolano como el más importante, ¿no? Porque claro, estamos hablando de 6 millones de personas fuera más o menos. Pero Eduardo daba cuenta, por ejemplo, del caso colombiano, que también es un caso dentro de la región que se está movilizando activamente, ¿no? Y que a veces pasa un poquito más, como más desapercibido en algunos países, pero que es muy interesante y que sigue respondiendo a los mismos procesos anteriores, en el caso venezolano, que tiene que ver con la violencia política y la violencia social. Entonces, si nosotros pensamos en América Latina a nivel regional y pensamos en la fragilidad de algunos países y de algunas zonas en específico respecto a la violencia política, a la violencia social, ¿no? Al incremento de la delincuencia extrañamente, ¿no? La asociación que existe respecto a las migraciones, como que si fuera una cosa única, ¿no? Y yo creo que si nosotros no somos capaces de mirar a América Latina, no desde la individualidad como nación, sino que en esta perspectiva regional no tenemos mucha salida. Ahora, yo sé y creo, por lo mismo que decía Eduardo, eh, por primera vez hace unos años empezó a hacer algo que no se había hecho en Chile,
que era conversar con los vecinos, ¿no? Que era conversar con los consulados, que era empezar a hacer una política migratoria que no solo estuviera focalizada en el caso nuestro. Entonces, si yo pienso lo que ha pasado, este tránsito del presente, le puse, ¿no? Pensaba cómo en el ámbito sociopolítico, por ejemplo, cómo se han dado mutaciones, estas mutaciones de los procesos migratorios también han llevado a cambios estructurales de las propias experiencias migrantes y también de lo que investigamos y de lo que es nuestro interés. Porque no es solo hoy día interés de las migraciones saber que usted salió o alguien salió y llegó. Eso era lo que se analizaba antes, ¿no? Y se analizaba cuantitativamente. Hoy día, además, a esos aspectos le agregamos las experiencias del migrante. ¿Qué está pasando con la población migrante? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas que se están movilizando? Hoy día tenemos también movilidad de adulto mayor, que eso era insospechado, antes no se daba, ¿no? ¿Cómo actuamos frente a eso sin que sea con la única alternativa de la represión o de la salida, la expulsión, ¿no? Que es lo primero que aparece, sobre todo desde el ámbito del campo político. Luego pensaba en cómo esto se expresa en la institucionalidad y me hacía dos preguntas. ¿Estamos preparados para los escenarios migratorios emergentes? Porque si alguien cree que esto se soluciona con la ley, con la política inmediata, yo creo que no es capaz de mirar lo que va a pasar y lo que está pasando. Tengo la idea, tengo la sensación de que estos procesos van a seguir moviéndose de aquí al futuro, ¿no? O sea, no hay un para atrás. Esto es un proceso que va a seguir avanzando, por lo tanto, es de seguro que en América Latina y en Chile también en particular, vamos a estar frente a procesos emergentes migratorios que van a cambiar los flujos también. O sea, basta que suceda en algún país un acontecimiento de importancia, ya sea político, social, económico, para que se produzca el desplazamiento. No sé, sin más, pensar en Venezuela. Cae el chavismo, cae Maduro a propósito de Estados Unidos. ¿Y qué sucede con eso? ¿Qué va a suceder con eso? Se produce la transformación del flujo migratorio, empiezan a salir los que están acá. Entonces, hay una especie de también inconsciencia política en las presiones que se hacen sin tener en consideración estos aspectos, ¿no? A ustedes les puede gustar o no les puede gustar un presidente. Lo que uno no puede gatillar son crisis políticas, económicas y sociales, porque eso tiene impacto en la población y hoy día en los desplazamientos humanos. Entonces también hay que mirar todo desde un ámbito, a mi juicio, de forma más holística. En ese sentido, como decía, pensaba, estamos preparados para ese escenario, ¿no? Nuevo. ¿Están las instituciones preparadas para la reconfiguración de los flujos migratorios? No solo los actuales, sino que los que vienen. Estamos preparados hacia el futuro, ¿no? Y pensaba entonces, hoy día estamos cargados de cuatro como grandes situaciones respecto a esto. Uno, que hoy día nos presentamos con flujos masivos, ¿no? Y aparte de ser masivos, son mixtos. Hay mixtura entre la migración, entre comillas, voluntaria, ¿no? Y la migración forzada. Antes era más evidente cuando uno decía, no, vienen los refugiados, no sé, estoy pensando en los refugiados españoles. Nadie dudó de que los refugiados españoles eran refugiados. Nadie dudó de que procesos migratorios que eran voluntarios eran voluntarios. Hoy día eso es cada vez más complejo, ¿no? Sobre todo respecto a los análisis que, repito, se hacen a nivel regional. La diversidad de nacionalidades, eso casi no lo tomamos en consideración. Estábamos acostumbrados a determinados tipos de migración y hoy día esa migración dice, no somos solo venezolanos o colombianos, la verdad es que hay muchos más, que en la estadística siempre desaparecen, ¿no? Porque siempre mencionamos a los más importantes, pero siguen siendo significativos. Lo otro me parece también como un punto muy interesante que tiene que ver con la migración irregular. O sea, los candidatos a la presidencia, a las elecciones, el gran tema, más allá de la migración, era el migrante irregular. Y la asociación era migrante irregular, crimen organizado, delincuencia. Ese era, no había punto digamos, de decir, oye, tranquilo, esto no suele ser así. Entonces, y ahí me parece que hay otro tema que nosotros no hemos considerado, pero que
sabemos que está, que es el control y seguridad. Hoy día la idea del control y la seguridad se tomó la agenda no solo de discursiva, ¿no? Hay muchas de las acciones que se están haciendo en política pública que tienen que ver con el control y seguridad. Más, menos, pequeño, como ustedes quieran, pero están en ese lugar. Entonces, ahí me parece que estaría, por ejemplo, la focalización, la facilitación de las instituciones, la restricción del asilo, todas esas cosas suceden. Puede ser por una cuestión de gestión, puede ser por la complejidad que señala Eduardo a la hora de la gestión, eh, pero hay problemas que tienen que ver con la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, sobre todo en el caso de las personas refugiadas, y también se produce el proceso como de estigmatización de las personas. Entonces, en ese sentido, me parece, voy a tomar solo dos ejes, que es la migración irregular y el control y la seguridad. Creo que ya está dicho, ¿no? Ya lo sabemos, pero vamos a seguir siendo majaderos en eso. El problema de la necesidad del mercado laboral está dicho. O sea, la Sociedad de Agricultura lo ha dicho categóricamente, ¿no? Nacional de Agricultura. Y en ese sentido, sabemos en Chile que hay un problema con la mano de obra que está dedicada a tres sectores productivos principalmente, que es la agricultura, la construcción y parte de los servicios. Esos son los lugares que ocupa la población migrante. Y lo ocupa no porque solo le puedan pagar menos, lo ocupa porque la población chilena no quiere trabajar en la agricultura. Entonces, es simple. Entonces, los santiaguinos, los que estamos en el centro, decimos, no, mucho, estos son flojos. Pero la gente que vive en Melipilla, la gente que vive en las zonas, incluso alrededor de Santiago, todas aquellas agrícolas, dicen, acá no quieren trabajar. Los chilenos no es porque seamos flojos, ¿no? Sino también porque saben lo que significa trabajar en la tierra, saben lo que significa trabajar sacando la fruta, ¿no? No es una cosa fácil estar con el sol, estar con esos caminos. Bueno, yo sé que hoy día hay acercamientos hacia la zona, digamos, donde se trabaja, pero no sé si ustedes recuerdan que antes la gente tenía que caminar, que llegaba el búho en un lugar y ahí caminaban. De seguro que todavía hay zonas así. Entonces, desde la idea de la gestión pragmática, que era lo que había planteado, me parece que estos son elementos que tienen que empezar a hablarse, hacia la política, pero también hacia los empresarios, también hacia toda esta gente que está como en contra de los procesos migratorios. ¿Cuáles son los problemas de la restricción migratoria? Provoca un impacto en la disponibilidad de mano de obra. Si a alguien se le ocurre seguir restringiendo, bueno, digan cómo van a resolver esto. No es fácil llegar y decir, bueno, cambiamos. ¿Y quién trabaja en la fruta? ¿Quién trabaja en el servicio? Ahora, perdón que lo diga, pero sabemos que los migrantes, la población inmigrante también está en muchos otros lugares, ¿no? Pero estoy pensando en aquellos espacios donde podrían tener un mayor impacto. Eh, Estas restricciones podrían impactar a los costos de los productos, porque la mano de obra no es la misma, ¿no? Pero por otro lado también se produce el déficit laboral. En el ámbito de, ya qué decirlo, del aporte, me parece que hay un aporte que tiene que valorar el enriquecimiento que tiene la población extranjera hoy día en Chile, donde hay serios problemas con el incremento natural de la población. O sea, somos una población que está envejecida, ya lo hacen los países europeos. Una cosa es la propaganda, una cosa es lo que aparece en la televisión, de que estamos aburridos en España con los extranjeros, pero la banca nacional de España dice que de aquí a 25 años más tiene que tener no sé cuántos mil migrantes, porque si no, no logran sobrevivir ni abastecer a su propia nación. Y eso ya lo tienen establecido, saben eso. Entonces saben que la restricción tiene que también ser limitada, ¿no? Hoy día les aseguro que Chile, si no tiene una proyección, si no hay otro camino, eso es lo que, para allá vamos, ¿no? Por otro lado, desde el control y la seguridad, me parece que la gestión programática está obviamente relacionada con la regularización como herramienta de control. Entonces, claramente, la regularización no es solo seamos buenos. La regularización, los caminos de procesos de regularización indudablemente permiten un mayor control, pero desde saber quiénes somos, no desde el ámbito solo punitivo, ¿no? Y en ese sentido,
creo que es súper importante porque disminuye la informalidad en el ámbito del trabajo, mejora la trazabilidad, obviamente, sabemos quiénes son, fortalece la seguridad interna, los riesgos reales deben ser asumidos como reales, no como percepciones. Hay mucha gente que trabaja con las percepciones del ámbito migratorio. Creo que, me parece que, y es lo que estamos viendo en la televisión constantemente, ¿no? Entonces, desde ese punto, obviamente, debe estar focalizada una percepción de los delitos transnacionales, la trata, el tráfico, las redes criminales, y no en la irregularidad como el gran problema de Chile, ¿no? O de la migración. Por otro lado, obviamente, una gestión pragmática también piensa en políticas basadas en datos y evidencia empírica. De ahí la importancia de los observatorios, de la academia, pero también del propio CERNIC, que hoy día podemos ver algo que no veíamos antes. Hoy día hay estudios estadísticos que están publicados y eso también yo creo que es parte de una gestión que ha demostrado la necesidad de decir, oye, estos son los datos y no es lo que yo creo nomás. Por otro lado, no perder dentro de la idea de la gestión programática el enfoque de derechos humanos como criterio de eficacia, no como buenas personas, no nos importan los derechos humanos solo porque somos buenas personas, aunque sí nos importan, ¿no? Pero también porque es una manera de ser eficaces en los procesos. Y en ese sentido, me parece que la apuesta de seguridad, solo de seguridad, un poco impacta esa idea de la eficacia. No hay ningún proceso, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, no hay ninguna frontera, no hay ningún control, no hay ninguna barrera que haya impedido que la población inmigrante entre frente a la necesidad. Se frenan los procesos, pero la población migrante busca, sobre todo, como decía, frente a esta necesidad, busca otros circuitos por donde entrar. Siempre va a pasar eso. Entonces, creo que ahí, obviamente, tenemos que ser también, pensar en esa gestión, como evitamos que esto suceda. Y por otro lado, algo que no le gusta mucho a la gente, indudablemente, una gestión pragmática también habla de una flexibilidad normativa frente a crisis. O sea, frente a determinados procesos migratorios de estos flujos, como fue el venezolano, hay que modificar y hay que flexibilizar la propia normativa. Nos sirve la rigidez. Bueno, yo creo que un poco la visa democrática actuó en ese sentido y me parece que es por ahí el camino. Entonces, a nivel de desafío, me parece que es sumamente importante pensar que en los procesos de implementación de la política migratoria, creo que uno de los problemas que tenemos es eso. Nos ha costado la bajada de cómo implementamos la política migratoria. Eso ha sido muy lento, sobre todo en algunas zonas. Creo que ahí también nos falta, incluso desde la academia, evaluación de los procesos de implementación que se han hecho. O sea, necesitamos saber si efectivamente los procesos de implementación han sido como, no sé, pertinentes, si han tenido éxito, si han bajado hacia los gobiernos locales, si hay resonancia en las comunidades inmigrantes y las comunidades de acogida, etcétera, ¿no? Creo que desde ese lugar, entonces, me parece que junto a procesos de regularización que creo que tienen que tratar de promoverse tranquilamente, ¿no? No en esta cosa populista de que hagámoslo o no hagámoslo, sino que bien pensado, también debe trabajarse en evaluar lo que hasta ahora se ha hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Ha resultado? Cuando yo escucho comunidades donde la violencia está presente, inmediatamente pienso en cómo la bajada de la política migratoria desde el ámbito de la integración todavía no ha logrado llegar, ¿no? Cuando seguimos hablando de ilegalidad en vez de irregularidad, indocumentación, cuando veo en la televisión todos estos programas que están más bien destinados hacia la expulsión, ¿no? Y con la alegría de la expulsión y no de la integración y no del desarrollo, digo, ahí tenemos un problema, por ejemplo, comunicacional. No somos capaces de ganar ahí, no hemos sido capaces. Ahora, el problema de eso es que eso se traduce en la población, ¿no? Que es en el tú a tú. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Adriana.
agradecer al panel y damos también el pase a algunas preguntas al panel. Profesora Rick. Gracias a los tres, a las tres ponencias, y me gustaría hacer algunas preguntas, voy a tratar de ser rápida, tenía muchas más. Respecto de las visas humanitarias para los niños, niñas, adolescentes, tengo entendido que esas visas regularizan la situación del menor, pero no necesariamente de la unidad familiar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta por parte de la política? Porque por parte de la ley no la tenemos, la ley no se hace cargo de eso, dice a esta visa se regulariza este menor de edad, pero no habla de ese agregado, de esa unión familiar, ¿no? Que está. ¿Cuál es entonces? Me imagino que entonces la política migratoria tendrá que tener esa respuesta que la ley no da. ¿Cuál sería? Respecto de las personas de Bolivia, la visa que se les otorga es esta visa sazonal, ¿no? O es la normal temporal, digamos, y si no es esa, porque yo pensaría que sería, para algo se creó esta visa, ¿no? Que no me acuerdo bien, pero puede ser un plazo hasta de 5 años, pero esa persona no puede estar más allá de 180 al año, ¿no? Algo así. ¿Por qué no es esa? De forma a permitir probablemente una migración circular, es decir, no que la gente, porque muchas veces en el caso, yo estoy pensando en caso de Bolivia y Perú, sobre todo por las comunidades indígenas aymara o quechua fronterizas, que muchas veces lo que ellos dicen es, yo quiero estar un tiempo en Chile, estar con mi comunidad del otro lado y volver, ¿no? No esta cosa rígida de que tengo que estar, que obliga a una visa de residencia temporal, a quedarme, que no me puedo ausentar más de 2 años ahora, al parecer. Entonces, en este caso particular, dada esta especificidad que, por supuesto, la ley yo creo que no incorpora esta dimensión indígena que tienen las migraciones andinas, sobre todo caso de Bolivia, que pudiera favorecer mayor circulación de un grupo de humano que está dividido por una frontera nacional en el marco de un Estado-nación, pero de una población que es anterior a eso, ¿no? Que producía la población aymara. Y tercero, respecto para vincular con la última exposición, tema del control, es curioso, la ley migratoria, como ustedes han dicho, 21, implementa a partir del año 22, pero ya tuvo bastantes modificaciones. La primera modificación a la ley en el año 23, el año 24 ya se publicaron, y segundo tengo fichado, estamos hablando que hay más o menos casi 30 proyectos de ley para modificación de una ley que tiene 2 años. Pasamos de un extremo de tener un país con 40 años de una ley migratoria que casi nunca se modificó, que viene de la dictadura, pasa la transición, la democracia consolidada, no se mueve, sirvió para todo, a una ley que supuestamente incorpora, más moderna, que incorpora una dimensión de derechos humanos, pero que hay muchísimos proyectos, y una gran parte de esos proyectos son del propio sector que aprobó la ley migratoria. Entonces, al parecer, nadie le gusta la ley migratoria, e incluso tengo la sensación que ya no se puede hablar que la ley que tenemos hoy migratoria es la ley del año 22 o 21, porque las modificaciones que se hicieron en materia de control de seguridad son relevantes. La presencia de actores no tradicionales en el control migratorio, carabineros y ejército, ¿no? Desde la declaración del estado de emergencia en el norte a la incorporación, se tuvo que modificar la Constitución para permitir, por ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas en el control migratorio como apoyo a la PDI, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué implica la presencia de esos actores no convencionales o no tradicionales en control migratorio, que tienen otro ámbito, otra forma de actuar en eso? Y segundo, ¿qué implica esta figura del reembarque? Porque ella, según la veo yo, desde el derecho, yo encuentro muy problemática. Yo encuentro incluso que esas normas ni siquiera deberían haber pasado en el Congreso cuando se aprobó la ley. Ellas tienen en la práctica yo creo que tienen muchos problemas de implementación y de consolidar y de compatibilizar eso con obligaciones jurídicas internacionales en materia, ya sea de refugio o migración, prohibición de la criminalización de la migración, el principio de no devolución, el tema de asilo, ¿no?
yo creo que esas figuras en la práctica son problemáticas. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Tú, Eduardo, que es, digamos, el actor político de esto, pero también las demás feministas. Eso, y me quedo por ahí. Muchas gracias. ¿Respondemos ahora? Sí, lo sé, por eso. Y lo tengo que sacar una foto también con el panelista. No sé. Muchas gracias. Y ahí recogemos más preguntas. Ya quisiera responder estas tan pertinentes preguntas que hace Rita, como siempre. Voy a partir por. Espera, que me fue una persona acá. Voy a partir por la primera. No encontré lo que estaba buscando, pero sí. Ahí sí. Me preguntaste primero, por la visa Mercosur, ya. Yo discrepo totalmente del criterio de que la visa por trabajador de temporada es una visa, digamos, de hecho, creo que esa visa no sirve. Y de hecho, el hecho de que nadie la pida, o sea, la tasa de solicitud de esa visa es muy baja. ¿Ya? Primero que nada, o sea, cosas prácticas. Eso es una visa para trabajadores de temporada que se otorga por 6 meses, o sea, a una estancia de 6 meses dentro del país, y que puede tener una vigencia de hasta 5 años. O sea, yo la otorgo una vez, ¿ya? Y esa persona puede entrar hasta 5 años por 6 meses. Ahora, para hacer efectiva esa visa, para solicitarla, la persona tiene que presentar un contrato de trabajo, visado en el consulado, está autorizado por el consulado y también en una notaría. El trabajador en el consulado correspondiente, en este caso por ejemplo, en Bolivia, el consulado de Bolivia tiene que decir este contrato es verídico, y luego el empleador tiene que ir a una notaría acá, ¿ya? Eh, Luego tiene que, una vez que entra con la visa, que se le otorga la visa, una vez que entra, tiene que hacer un proceso dentro de los primeros 45 días en el Servicio Nacional de Migración, donde tiene que llevar o ingresar el contrato definitivo, ¿ya? Entonces, es una visa que en su tramitación es engorrosa, es una visa que otorga 6 meses para trabajadores que normalmente en el agro trabajan 9 meses, porque se van moviendo de norte a sur, según van recorriendo las distintas frutas, hortalizas, en fin, se van hasta los arándanos en el sur y luego van a los packing. Esta es una conversación que tuvimos, yo creo, en mayo del año 2022 con los agrícolas. Dijeron, los 6 meses no sirven. Y efectivamente no sirven porque la gente se queda más. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que la persona le vamos a dar un permiso por 6 meses y se va a quedar 6 meses y un día, y ahora no va a querer salir porque la salida va a implicar una multa, ¿ya? Y entonces, y es lo que pasa con muchos turistas que entraron por lugares que no quieren salir, que están irregulares acá porque eh, hay que sancionar la irregularidad por ley. La visa Mercosur, en cambio, es muchísimo más eficiente para efectos del trabajo temporal. O sea, olvídate del contrato. No le pido contrato, le pido solo papel de antecedentes, que la otra igual, hay que pedir documento de identidad, ¿ya? Y luego le doy una visa por 2 años. Si quiere trabajar 6 meses y salir, lo puede hacer por esos 2 años. Y después de esos 2 años, además, le doy una residencia definitiva. Si la única restricción que tiene la visa temporal es que, claro, hay en el reglamento una tabla que nosotros ya tratamos de modificarla. Y digo tratamos porque muchas veces avanzar reglamentariamente, ¿ya? No ha sido más difícil. O sea, avanzar con cambios reglamentarios no ha sido más difícil que avanzar con cambios legales, ¿ya? Se supone que debe ser más fácil porque en el fondo es dentro del gobierno, lo hace el Ministerio del Interior, las expres, los jurídicos, en fin, una vuelta muy larga. Donde esa tabla lo que establece es que ya, si tú tienes una visa por 2 años para postular a la definitiva, te ponen plazo de ausencia en el país, ¿ya? Entonces, esa es la única restricción que tendría como la visa Mercosur. Entonces, para el movimiento circular, tener una visa temporal por 2 años, al cabo de los cuales tú puedes postular a la definitiva y la puedes obtener. Y si tienes esta salida, este cumplimiento de salidas temporal, te damos otra temporada por 2 años. Entonces, es mucho más eficiente para el trabajo circular, para la migración circular, para el trabajo agrícola y todo esto, la visa Mercosur, que esta otra, que en el fondo busca justamente rigidizar una práctica que es mucho más flexible. No son 6 meses. Pueden ser 6, pero en muchos casos son 9 y hasta 10. Ya si son 10 ya no es posible. De todas formas,
introdujimos una modificación reglamentaria que está, se supone, para firma, para modificar el decreto 177 que permita que esta visa de trabajador temporal dure 9 meses. ¿Ya? Porque es una categoría existente, entonces ya, una cosa, y que el contrato no tenga que ser pasado por el consulado y por la notaría, sino que sea inscrito en el registro electrónico de la Dirección del Trabajo. O sea, que una vez que se inscribe el contrato por parte del empleador, ya está. No hay que hacer toda la vuelta de los 45 días de presentación de servicio, porque eso es un engorre de tramitación, es muy engorroso, y por eso no se usa. Ahora, yo creo que para el caso de Bolivia van a seguir usando la Mercosur. Puede servir para trabajadores agrícolas peruanos, ¿no? Que no les damos la Mercosur, ¿ya? Pero aún así creo que es más eficiente la temporaria por motivos laborales que la temporal de 6 meses. Eso en términos de lo primero. Lo segundo tenía que ver con primero tenía que ver con las visas humanitarias. Respondí lo segundo. Primero, las visas humanitarias para niños y adolescentes, mira, efectivamente la ley tiene esa ambigüedad, ¿cierto? Que por un lado, como que enfatiza la priorización de la protección de los niños y adolescentes. Entonces, a los niños los regularizamos sí o sí, ¿no? Ahora, ponerlo para los adultos implica, desde el punto de vista del legislador, habría implicado, y así lo fue en la discusión, habría implicado tener un mecanismo de regularización ordinario para gente que tiene ingreso regular, ¿ya? El supuesto está en la diferenciación, es que, como decía Francis, el niño no toma la decisión de emigrar, la que esté regular acá no es su responsabilidad, y además tenemos los compromisos internacionales que tenemos en materia de regularidad, de protección de niños y adolescentes, y eso está resguardado en la ley, ¿ya? Distinto, y yo creo que la diferencia, si bien el grupo familiar y es un problema y una tensión que hay en la ley no resuelta, tenemos digamos, el problema de la mecanismo ordinario de regularización que no está. O sea, sería esa la pregunta, ¿eh? ¿Es sostenible, discutible, razonable, viable tener en esta ley un mecanismo de regularización ordinario para gente que ingrese regularmente? Entonces, los niños, ya. Sí, ya. Ahí voy a la segunda parte de la pregunta. ¿Qué hace la política migratoria? Ahí también los marcos te les da la ley. O sea, la regularización de los padres, ¿ya? No puede ser otra que a través del artículo 155, 9 u 8. O regularización excepcional por parte del subsecretario del Interior, o mecanismo de regularización extraordinario. ¿Qué hemos hecho en la política migratoria para avanzar con un mecanismo de regularización extraordinario? Empadronar a toda la gente que es venezolana bajo el supuesto de que se iba a avanzar a una regularización. Por diversos motivos, no entra a discutir esos motivos. Pero sí, por diversos motivos, no se ha implementado ese proceso que, digamos, que el diseño del proceso de empadronamiento estuvo orientado en esa dirección. Un instrumento de seguridad, lo hizo la PBI, en los cuarteles, empadronamiento biométrico, hasta la estética era de seguridad, ¿ya? Deja tu huella, en fin, ¿ya? Con una huella digital, así, y fue un proceso que podía no funcionar por lo mismo, y funcionó. 180.000 se inscribieron, se empadronaron, dejaron las huellas, las fotos, ¿ya? Porque creemos que las condiciones para avanzar con eso, el diseño está pensado así, las condiciones para avanzar con un proceso de regularización requería, en este momento, en el momento actual del país, requería ser explícito en relatos, discursos, medidas que tuvieran una orientación hacia la seguridad y el control también, ¿ya? Porque si no, se asumía inviable avanzar con un proceso de regularización, por ejemplo, con un relato basado en los derechos humanos de las personas. Eso es un diagnóstico político, ¿ya? Que yo comparto, de hecho. Dada la lectura de las condiciones que se están realizando acá. En cuanto a la ley, nos tocó empezar a implementar la ley. Cuando llegamos no había no estaban los modelos de resolución, de nada, de otorga, ni las resoluciones de expulsión, nada estaba elaborado, ninguno de los diseños. Entonces, nos tuvimos que implementar la ley, y una ley de esta complejidad, ¿ya? Una ley que en el fondo busca normar, moldear o gobernar un proceso migratorio
como el de la migración, que es de una complejidad enorme, evidentemente que va a requerir ajustes en el proceso de implementación. Eso es lo primero. ¿Ya? O sea, nadie no esperaba que esto ocurriera. Estábamos y dijimos, ya, esta es la ley dice, ya, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Ya? Entonces, necesariamente tuvo que haber ajustes. Y voy a decir uno que implicó un cambio legal, digamos, que no es el más bonito para decirlo en este espacio, pero lo voy a decir porque ha sido el más eficiente. La ley de migración de la 21.325 cambió el procedimiento de expulsión. ¿Qué es lo que decía la ley 21.325? Que tenía que haber crea una etapa inicial de traslado administrativo para decir, se le dice a la persona, parte del servicio, ustedes tienen una causal de expulsión. Tiene 10 días para presentar descargo. Ese traslado administrativo tenía que ser presencial. O sea, la policía tenía que ir a la casa de la persona a dejarle esa notificación y esa persona firmar un acta. O sea, tenía notificación presencial 1 de personas en traslado administrativo, ni siquiera todavía la orden de expulsión. Luego, la persona presenta sus descargos, ¿ya? De mantenerse a firme el decreto, en fin, la causal, por parte de nuestra, de la evaluación que hace el equipo jurídico del servicio, había que nuevamente ir a notificarla presencialmente de que está en proceso de expulsión. Y ahí tiene la persona otro plazo para presentar ante tribunales su recurso. Luego, por tercera vez, la policía tenía que ir a buscarla entonces, en la práctica, eso que estuvo pensado en la teoría del debido proceso, de los plazos, de la persona, no tenía ninguna posibilidad de redundar en que se expulsara administrativamente a alguien, salvo aquellos que están detenidos por cometer delitos, lo que te excluye gente que está con delito, pero que no está privada de libertad. Cambiamos eso para que la notificación puede ser de manera electrónica. La primera, ¿ya? La segunda, luego de 2 veces, también puede serlo, pero tiene que ir la policía 2 veces. Entonces, y eso permitió, o sea, es uno de los ámbitos de modificación normativa que hemos cambiado, porque, digamos, eso era el primero. Ahora, no son tantas las modificaciones que se han hecho, son muchas las que están en discusión y se han discutido, pero son las que se han aprobado, que son leyes, son esas, la de procedimiento de expulsión, la de la facultad de carabineros, ¿ya? ¿Por qué? Porque la PDI, a ver, el control, y paso, creo que a la otra parte de la pregunta, ¿no es cierto?, que es la de la criminalización y los procesos de reconducción. La Policía de Investigaciones, como ustedes saben, es la autoridad contralora, la migración, salvo en la frontera abierta, que ahí está Carabinero, porque la PDI está en los puestos, en los controles regulares, y en la frontera abierta, la facultad normal, legal, es de Carabineros, ¿ya? Una primera decisión que se tomó fue el que las Fuerzas Armadas, porque por su capacidad logística, etcétera, apoyaran la labor de Carabineros en el control del paso no habilitado, por decirlo así, ¿ya? Y eso es lo que se ha explicado. ¿Qué ha implicado eso en términos de la gestión del proceso migratorio? Yo te diría que, o de la protección, mira, yo te diría que no ha sido un cambio significativo respecto de lo que hacía Carabineros antes, ¿ya? Y que eso siempre va a depender de los criterios que transmita la autoridad civil, ¿ya? A mí me ha tocado experimentarlo, se los digo como una cosa experiencial. La reglamentación de las acciones, ¿ya? O sea, cuando llegamos al acuerdo con Bolivia para los procesos de reconducción, fueron, digamos, miles de preguntas que llegaban y que nos llegaban, fuimos allá a capacitarlos, en fin, a las Fuerzas Armadas, para efectos justamente de decir, ya, pero ¿y los niños? No, a protección, ya, o sea, al tribunal de familia, si que se los detecta en la frontera. Ya, y si la persona dice que es solicitante, bueno, los solicitantes de refugio, las personas que requieren protección, deben pasar por un paso habilitado, deben solicitar refugio en la frontera, en el paso, ¿ya? Eso es lo que más o menos. Entonces, yo diría que el efecto que ha tenido no ha sido como dañino, si que iba para allá la pregunta, respecto de las vulneraciones de los niños, de las víctimas de trata, en fin. Y está en el acuerdo además. O sea, nos costó mucho avanzar con Bolivia en el acuerdo de reconducción, porque Bolivia es reacia, era reacia, por lo menos en la administración anterior, muy reacia a digamos, el control migratorio. Muy reacia. Está en la Constitución como derecho, en fin, tienen una concepción donde la figura de la reconducción
como que les golpea muy fuerte en su propia concepción de la migración. Entonces le abre mucho flanco interno por el lado de los derechos. Entonces costó mucho avanzar. Y es por lo mismo que el acuerdo establece todas las garantías para los procesos de reconducción con los niños, la gente que está en situación de necesidades de protección. Y es una herramienta también de gestión más de la frontera, ¿ya? No hay una, diría yo, lo único que se restringe, ¿ya?, en materia de lo que uno podría decir derechos, ¿ya?, y yo estoy de acuerdo con esa restricción, es el derecho a migrar por paso no habilitado. Eso se resta. Esa es como la lógica de la... Ahora, tú vas y el paso central de Colchane sigue funcionando, o sea, los vecinos de Colchane todavía van a comprar de manera irregular las papas a Pisiga, que es el otro lado, porque son más baratas, ¿ya? O van a comprar el gas, porque es más barato. Y eso, como no puede pasar por la aduana, ni por el control del SAC, que está en Colchane, se hace por el paso no habilitado, que es un tránsito habitual que existe ahí. Y eso sigue funcionando y el ejército está ahí parado. Entonces lo que les muestran los vecinos de Colchane es el carnet y una resolución del alcalde de Colchane, como que certifica que es vecino. Y ya los conocen además. Y entran y salen por ahí. Y no los reconducen, no los detienen. O sea, ahora, el tema de la frontera es un tema que hay que estarlo bien encima. Porque en cualquier minuto se pone, o sea, cambia, se pone complejo, cambian las definiciones, entonces es un tema súper delicado, muy frágil en las definiciones, aun cuando hay reglamentaciones explícitas por parte nuestra del servicio, que tenemos la facultad de reglamentar estos procedimientos que son implícitas, y por parte del ejército. Yo no creo que haya una criminalización, nosotros hemos defendido mucho la no criminalización del ingreso irregular, que se mantenga como falta administrativa en el Congreso. Donde ya hay un proyecto de ley que busca hacerlo, nosotros lo hemos puesto y en términos de las garantías de los niños, eso está resguardado en la frontera. Y lo último, el otro cambio normativo que hubo es darle a Carabineros la facultad de hacer control migratorio dentro del país. ¿Qué significa esto? Que Carabineros ya no solo te puede pedir el documento de identidad, como lo hace ahora, sino que te puede preguntar por la situación migratoria. En caso de detectar una situación migratoria irregular, una orden de expulsión, Carabineros no tiene facultad para actuar sobre eso, sino que lo único que tiene que hacer es derivarlo a la PDI, que sigue siendo la autoridad migratoria, la que a nosotros, al servicio, nos denuncia cuando hay infracción, nos denuncia cuando hay alguna causal de sanción migratoria, que sigue siendo administrativa y no penal en estos casos. Eso en términos generales. Aprovecho para pedir disculpas, me alargué un poquito de la respuesta, pero es porque no tengo que ir ahora, porque tengo la otra actividad de la... Bueno, muchas gracias. Nos vamos a tomar una foto del panel y con la profesora también para por aquí, para después continuar con las palabras. Después tenemos un cafecito y tenemos hartas cosas ricas ahí, así que podemos... Muy bien, muchas gracias también a los panelistas y si tienen alguna otra consulta, también podemos abrir, vamos a dar unas palabras por aquí. Chao, muchas gracias al director. Y bien, No sé si funciona. Mira, yo quería agregar 2 puntos muy breves para tratar de mirar la migración desde un punto de vista más positivo, muy en sintonía con lo que fue la presentación tuya de la Universidad de Santiago. Ya, bien. Uno tiene que ver con la atención en salud. ¿Se han imaginado ustedes que aproximadamente el 50% de los médicos que atienden en la atención primaria de salud son extranjeros? La mayoría de ellos venezolanos. Con eso estamos diciendo que si ellos de un día para el otro, entre el martes y el miércoles, dejaran de trabajar, la atención primaria en Chile colapsa. Dicho por su nombre. La última información que tenemos oficial es del año 2015, donde mostramos un 33% de médicos extranjeros, pero desde el 2015 hasta ahora han aumentado a sobre el 50%. Y hay consultorios donde 9 de cada 10 médicos son extranjeros.
Eso es una información que me parece muy relevante. Es decir, cómo la migración tiene una importancia vital en nuestras vidas. Segundo punto, ¿qué va a pasar con las pensiones? Sabemos lo que está pasando de que las pensiones dependen de la población joven. Y la población chilena en realidad se está convirtiendo en una población envejecida como yo. Y los jóvenes están siendo cada vez menos. Dada la tasa de natalidad que tenemos en Chile, la única forma de sostener el sistema de pensiones en el largo plazo va a ser a través de la migración. Son puntos que deberían destacarse y que me parece a mí que dan motivo a discusión. En sumo, digamos, para darle vuelta en nuestra cabeza. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Ahí, Susana, y después ahí atrás. Ya, muchas gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Yo, luego de las presentaciones, lamento que se haya ido el director, pero es una pregunta porque hace pocos días también se ha estado debatiendo en el Congreso algunas regulaciones de la ley de migración, y eso es súper importante porque la pregunta tiene que ver cómo va a quedar esa ley, esa regulación, cómo se va a comunicar esa regulación, sobre todo para la información de las personas que están en movilidad, migración, etcétera, en distintas condiciones, para las niñeces, para las mujeres, porque sería importante los cambios que ha tenido esa regulación, en qué situación van a quedar, cuánta permanencia va a tener, porque si están las posibilidades de que entren otras personas al gobierno, entonces es una amenaza súper importante. Entonces, ¿cuál es la garantía que podemos, no sé, tener, saber, comunicar a las personas migrantes y a todas que están garantizados sus derechos humanos, que están garantizadas la vida, la seguridad, no sé, el RUT, las mismas niñas y niños, o sea, con el número de RUT también hay una discriminación. Cuando hacen una entrega en un colegio un computador, ya lo sabemos, los niños RUT 100 no tienen computador porque son extranjeros. Entonces, las mujeres, por ejemplo, eso ha pasado mucho tiempo, pasó mucho tiempo. También, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay mujeres que están en situaciones de migración involuntaria, han tenido que escapar por violencia, etcétera, pero también están haciéndolas a nivel de obligación, por ejemplo, para acceder a salud y todo eso, inscribirse, estar, entonces también hay como una persecución en ese sentido a que te vincule, y eso amenaza mucho. ¿Por qué digo que es importante la comunicación? Por lo mismo, porque no quieren ir a vincularse a un consultorio, no quieren ser atendidas porque las pueden expulsar, etcétera. Entonces, mi pregunta es ¿cuál es la situación real de la ley de migración? ¿Cuánto puede durar esas garantías que también nos decía el director? ¿Cuánto de eso comunicamos a las personas que están en esa situación y que lo saben y que lo tengan garantizado? Porque ante esta narrativa de mentiras, de amenazas, de mitos y mentiras y qué sé yo, también existe un temor fundado, ¿no? Entonces, como que también a permanecer ilegalmente en un país y en una situación irregular, una situación que no tiene seguridad, tu derecho, tu vida, etc. Eso. Muchas gracias. Teníamos una pregunta por allá, vamos a recoger esta última pregunta, después nos vamos al cafecito. Básicamente, la respuesta. Preguntarse sobre un país donde se dice que uno de los problemas que hay es el elevado tasa de desempleo, que en realidad no toma en cuenta incluso el fenómeno acontecido en la situación de la pandemia. Digo que las cifras del INE muestran que el empleo de las personas migrantes, los migrantes ocupados en Chile, hacia octubre del año 2015, hacia el trimestre octubre-diciembre, eran 360.000. Así esta fecha. Los migrantes ocupados suman 1.100.000. Es decir, en 10 años, la ocupación de los migrantes en Chile creció en orden de 700.000 personas. Ahora, cuando uno ve cuánto creció el empleo, migrantes o no migrantes en Chile,
entre el mismo trimestre, octubre de 2015 a 2025, uno se encuentra con que en empleo las personas ocupadas crecieron en 1 millón. De ese millón, 700.000 plazas han sido ocupadas por migrantes, 300.000 por chilenos. ¿En qué fuerza de trabajo se ha apoyado la recuperación económica de Chile en los últimos 5 años? Y esto solamente en materia cuantitativa. Habría que decir que los migrantes han tenido que soportar también en todo esto y todo el país una situación en que los salarios reales cayeron durante todo el año 2021 al 2022 en menos 1,8%. En el último tiempo algo de eso de salario se recuperó. Sin embargo, uno tendría que preguntarse qué ha significado cualitativamente el aporte laboral de los migrantes, cuyos niveles de calificación, como también las estadísticas del INE lo siguen remarcando. El aporte laboral de los migrantes está marcado por la fuerte participación de personas con preparación profesional o técnica y también por una mayor juventud. Entonces, la pregunta es, ¿se puede prescindir hacia el futuro de este aporte laboral de los migrantes? Bueno, son reflexiones más que preguntas en sí mismas, pero no me voy a ir sin decir algo que me pareció muy interesante respecto, que lamentablemente se fue Eduardo. Pero él señaló 2 cosas que me parece importante tener en consideración. De ahí voy a responder. Uno, en la frontera, militares. Sabemos que no han tenido una gestión violenta ni nada, o sea, son colaboradores, pero no debería haber militares en la frontera. Ese es mi punto. Hay una ley que está ordenada, que señala que hay determinadas instituciones dentro de nuestro país que están en esa labor. Eso es lo primero. Segundo, si yo a un chileno le pido el carnet y no le pregunto de dónde es, no debería hacerlo con una persona extranjera. Son finezas, ¿no? Pero son finezas que hablan de los derechos de las personas. Lo que pasa es que cuando tú instalas esa posibilidad, después se instalan otras. Y yo creo que ahí la ley es igual para todos. Se supone, ¿no? En ese lugar estamos. Y a mí me parece que cuando uno dice, no, pero la gente buena está allá, sí, yo no me quepa duda. No me quepa duda que los militares se han portado correctamente y no me quepa duda porque hay muchas capacitaciones a militares que están necesitados de conocimiento más que de la idea de la represión. Pero en una política de control es cuando hay militares en fronteras. En una política de seguridad es cuando hay militares en fronteras. Y si no, no hay. Eso quería como decir. Respecto a las 2 opiniones, claramente me parece que creo que vuelvo a insistir en la implementación. Una cosa es la ley, lo que se haga con las reformas, ahí están jugándose y se van a jugar no prontamente, sino que también de aquí a lo que suceda el próximo año, bueno, en realidad prontamente, ¿no? Sí, prontamente y ahí vamos a ver qué sucede. Pero en sí misma nuestra ley, que es una ley, no sé si todos la han visto, pero una ley que parte del principio de los derechos humanos, ¿no? Pero tiene hartas cosas que son más de control que de derechos humanos. Así, en sí misma, están dichos desde el enfoque de derechos humanos, pero también de control. Eso también es interesante, así que yo no creo que hayan grandes transformaciones, más que las que se puedan presionar desde el contexto, ¿no? El contexto lo presionan los propios migrantes con estos flujos nuevos. O sea, ¿qué hacemos con los niños que ingresaron, que son irregulares? ¿Qué pasa con los papás? ¿Quedan solos esos niños? Él queda regular, el papá no queda regularizado. La mamá tiene derecho a ¿cómo regulariza a un niño no regulariza a su familia? ¿Quién se hace cargo en el último momento de ese si a la familia le expulso, si expulso a la mamá? Porque no está dentro de la ley. Esas son cosas que tienen que ver con la cotidianidad, ¿no? Con el presente. Y que muchas veces se resuelven ni siquiera en el ámbito de la ley, sino de la gestión. Eso es muy raro, ¿no? Pero por suerte cuando es positivo, pero qué malo cuando es negativo. La discrecionalidad que hay dentro de las personas que trabajan cercanas a la migración es altísima.
O sea, hay personas que deciden si tú puedes entrar o no puedes entrar. Eso habla de la discrecionalidad y tiene que ver con la implementación de la ley. Entonces, por eso yo decía, uno de los problemas que tenemos es por ese lado y otro de los problemas que tenemos es comunicacional. No somos capaces de bajar a las comunidades. Entonces, las escuelas con los errores que pueden haber tenido, que pueden cometer, las escuelas fueron importantes en la implementación de todo lo que tiene que ver con la migración en Chile. Ellos fueron los que gestionaron primeramente los riesgos, ¿no? ¿Y qué decir de la salud? La salud fue muy importante también en eso, con toda la resistencia que había y la violencia que hubo, porque también la hubo, ¿no? Pero también ahí se gestionaron procesos. Entonces yo creo que en ese sentido la población, sobre todo la población más precarizada en Chile, me parece que tiene una conducta de implementación de las leyes, de implementación de la solidaridad, a veces mucho mejor que la que tienen otros sectores. Es decir, la población inmigrante hoy día está en la feria, está en La Vega, está en todos lados, y claro, hay violencia, pero son violencias también que hay con entre chilenos, ¿no? Violencias de la rudeza, a veces, de la palabra. Pero las personas hoy día que viven en los sectores populares también conviven solidariamente. No es todo violencia. Yo siempre pienso ahí como en esta idea que tenemos como tan pesimista de todo. Y digo, tenemos esperanza porque la gente logra convivir. Tenemos que tener cuidado con estigmatizar también a la discusión de la ley. Yo soy crítica incluso con lo que hacen y lo que dicen los sectores progresistas respecto a la migración. Es como que dejaron, parece, de creer, sectores progresistas voy a decir para no encasillarlo en ningún lado, ¿no? Pero parece que los sectores progresistas también dejaron de creer en que la migración es un derecho. Porque si tú escuchas a algunas autoridades, también están en la idea de que, oye, no, si el control y la seguridad es como engancharse en un discurso que no era propio, pero hoy día está siendo propio. Y eso creo que es más peligroso, porque cuando no hay con quién discutes, cuando no hay una oposición, sobre todo en el Parlamento, de tener claro que la migración es un derecho, que la migración, vuelve a insistir, irregular no es un delito, que la criminalidad no tiene nada que ver con la migración irregular, salvo que no hay barreras de control que tienen que ver con el Estado, no con el propio migrante. Eso creo que es un delito. Muchas gracias. Oye, yo les quería proponer ahora que nos demos unos 10 minutitos para poder conversar esto mismo. Vamos a seguir en el café para luego volver con el panel que continúa de representaciones y identidades de las personas migrantes en Sudamérica, porque veo que llegaron todas nuestras panelistas. Así que pasemos un ratito a conversar, porque después vamos a quedarnos también un rato conversando todos los que quieren en esta hermosa sinfonía de taladros que nos gusta tener.